a tres grandes compañeros, periodistas, abogados. Saludo con mucho gusto en primer lugar al queridísimo Francisco Cruz. Querido Paco, ¿cómo te va? Bienvenido a Sin Censura. Toño, ¿cómo estás? Muy bien, con días soleados acá en el centro de México, ¿no? Pero aquí estamos, Toño, aquí estamos y esperemos al licenciado Gutiérrez Priego, a Pepe Rebeles. Aquí estamos, Toño, gracias, gusto saludarte como siempre. Y calurosos, soleados y muy, muy calurosos. Efectivamente, saludamos con mucho gusto al periodista y escritor, al gran José Rebeles. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo le va? Bienvenido a Sin Censura. Muy buen día a los dos y aquí estamos para el auditorio lo que se ofrezca. Y por supuesto a nuestro querido abogado, al especialista en Derecho Penal, Derecho Militar y Seguridad Nacional, un gran amigo, que él me va a entender lo que le digo, comparte esa sangre azul Z, el queridísimo César Gutiérrez Priego. ¿Cómo estás, César? Bienvenido a Sin Censura. Al contrario, siempre un placer estar con ustedes. Me vestí para la ocasión. Como bien dice Paco, el calor acá en la Ciudad de México me recuerda a cuando en mi niñez y juventud vivía en el estado de Sinaloa. Me parece que es el verano más caluroso que me ha tocado en la Ciudad de México, pero contento siempre para estar con tres personalidades como ustedes. No, y de hecho se ha mencionado que se ha llegado a la temperatura más alta que ha experimentado la Ciudad de México. Bueno, para que vean que estamos enfrentándonos desafortunadamente a lo que muchos niegan en cuanto al cambio climático. Pero al hablar de calores, pues hablemos también de seguridad y de los escollos a los que puede enfrentarse la Ciudad de México. Hace unos momentos escuchábamos a la candidata de Morena y sus aliados a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, que, para ser perfectamente honestos, y comenzamos contigo, querido Paco, pues le entregan la ciudad en muy buen estado, ¿no? Hay que decirlo con todas sus letras. Es una ciudad que se ha enfrentado a una montaña rusa en cuanto a la seguridad. En su momento se le entregó, vamos, y tú lo sabes perfectamente, lo has planteado en varios de tus libros, en medio de la corrupción al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, y poco a poco fue disminuyendo hasta que precisamente llegó alguien como Miguel Ángel Mancera a la jefatura de gobierno. Él una y otra vez negó la participación o la presencia de cárteles del crimen organizado en la Ciudad de México, algo que pues después se comprobó una mentira. Y algo que me llama mucho la atención, Paco, no sé si te acuerdes, se lo planteó también al maestro José Rebeles, el queridísimo César Gutiérrez Priego, es que cuando llega Claudia Sheinbaum a la jefatura de gobierno, a esa oficina en el Palacio de Gobierno de la Ciudad de México, se encuentra con una oficina acorazada, blindada, las ventanas estaban blindadas, la puerta estaba blindada, y manda a quitar ese blindaje. ¿Qué nos puedes decir de todo esto, querido Paco? Bueno, mira, Toño, la verdad, sí, cierto que de pronto parece que la Ciudad de México es como un oasis en muchos sentidos, en el que la delincuencia organizada, que es la que siempre vemos, no vemos la otra violencia más del fuero común. De pronto parece que este es un oasis, si bien hay problemas, pero creo que de pronto también es engañoso. Habría que ver a los periódicos de nota roja, digo yo, que siempre es un subgénero, o es considerado, yo no lo considero así, pero mucha gente lo ve como un subgénero del periodismo. Creo que había que ver un poco más a echar una mirada a esos periódicos, echar una mirada a lo que está pasando en algunas colonias, en las que no se siente tanto la percepción de seguridad que en las zonas más urbanas. Ciertamente la policía de la Ciudad de México es de las mejor organizadas, pero yo lo sostengo, no lo digo ahora, lo he dicho históricamente, es una vieja mafia que opera desde los 50, muy similar a como operaba en aquellos años que cuando se conforma la hermandad de la policía, y de allí toma Genaro García Luna su modelo de policía y de hermandad dentro de ella. Creo que la tarea más importante primero es renovar esa policía de la Ciudad de México, que tiene un promedio de 100,000 elementos, no todos dedicados ciertamente a las tareas policíacas, esa policía de proximidad, pero creo que habría que ir a otras colonias, habría que ir a otras delegaciones, como Iztapalapa,
algunos que son un poco olvidadas, y reforzar cambios en la policía de proximidad de la Ciudad de México. Es la capital del país, es a la que se presta más atención, y nos vamos a encontrar, te digo, si damos una vueltecita por los periódicos de Nota Roja, vamos a encontrar otra ciudad que no vemos mucho, pero ciertamente se ha trabajado. Y cuanto al crimen organizado, mira, yo siempre digo, esta ciudad, en esta ciudad se nota menos. ¿Por qué? Porque hay una gran mafia de policías, y desde los 50, los 60 controla gran parte de los espacios. Si bien es cierto que ahora tenemos algunos cárteles que nunca se reconocieron desde la época de Mancera, pero trabajan, existen, ahí está, pero hay que reforzar primero la limpieza de las policías. Segundo, en la medida que se avance en la conformación de una gran policía nacional, que es la Guardia Nacional, me parece que eso puede bañar hacia abajo no solo la Ciudad de México, sino todas las demás ciudades y estados, renovar las policías estatales, municipales, pero en el caso de la Ciudad de México, la policía de proximidad, que hace mucho parece que no existe, pero bueno, sí hay una percepción menor, y parece que las estadísticas así lo reflejan. Así que te digo, habría que reforzar todo eso, ¿no? Es decir, el hecho de que no se vea una parte de esa delincuencia no quiere decir que no exista. Quiere decir que existe, pero no la vemos porque no la reflejan los grandes medios, porque no les interesa. Pero creo que habría que reforzar todo el programa de seguridad, y reforzar la policía de proximidad, y renovar lo que se tenga que renovar. Ciertamente no estamos igual que antes, pero no estamos tampoco en un oasis. Entonces, lo que va caminando bien tiene que mejorarse, no puede decir, ya está bien, va a ganar Morena, que bueno, no. Creo que Clara Brugada es una mujer que trabaja. Yo conozco muy bien su trabajo en Iztapalapa, conozco las utopías. Ella es una mujer que trabaja, sin valga las distancias, con el presidente López Obrador, trabaja con la gente, para la gente, pero sí habría que echarle una buena revisada a cualquier cantidad de colonias para reforzar allí la seguridad, Toño. Sí, efectivamente, no podemos hablar de una ciudad ya a nivel, pues vamos, ¿no? De desarrollo absoluto, pero, y le pido al equipo que nos grabe, sí hay que reconocer que en estos momentos la Ciudad de México es uno de los destinos principales para esos llamados nómadas digitales, pues esas personas que viven en países con alto nivel de desarrollo, que pueden trabajar desde casa y que pues prefieren irse a sitios como la Ciudad de México a hacerlo. Le pregunto al maestro José Reveles su opinión precisamente sobre la seguridad ahí en la Ciudad de México. Hace unos momentos Paco Cruz nos comenta que pues si en todo caso el crimen organizado se nota menos en la Ciudad de México es porque hay una mafia de policías. ¿Qué opina usted de esto, maestro? Bueno, y porque la policía realmente es una fuerza impresionante, ¿no? 100,000 elementos en cualquier ciudad del mundo, bueno, en esta ciudad muy grande que es la capital del país, se nota su presencia. Si se empeña, puede hacer presencia muy importante, puede hacer disuasión también de las mafias locales, pero sobre todo terminar con esta falta visión que se tenía precisamente en tiempos de Mancera, que decía que en esta ciudad había narcomenudeo, había crimen, había tráfico de drogas, pero no había delincuencia organizada. Es decir, como si las cuestiones del tráfico de drogas se manejaran por sí solas sin necesidad de personas, ¿no? Y yo creo que sí, no solo está la presencia de la delincuencia organizada, sino creo que todos los grupos poderosos del país tienen su presencia y su corresponsalía en la Ciudad de México, tanto el Cártel Jalisco Nueva Generación como el Cártel de Sinaloa, como el resto de los grupos que en su momento han sido relevantes en el país. Entonces, no hay que dormirse en los laureles, no hay que pensar que la Ciudad de México ya avanzó de tal manera que está haciendo
disminuir los delitos, etcétera, sino estar muy vigilantes, muy pendientes de que no se eche a perder la convivencia social y sobre todo insistir en algo que mencionaba Paco, la policía de proximidad. La policía de proximidad que en algunos países como Chile ha sido el remedio para los males delincuenciales, porque una policía de proximidad implica que se trata de personas que la comunidad conoce, que sabe su nombre, que sabe dónde vive, que puede localizar fácilmente y que por tanto puede hacerle llegar los problemas de manera inmediata y no como ocurre desgraciadamente en el modelo que quiso imponer en todo el país Genaro García Luna en su momento cuando quiso ser el jefe de todas las policías del país, es que llegan policías o militares, ¿no? En este caso, dedicados a la seguridad, como la Guardia Nacional, ¿no? A dar precisamente una garantía a la ciudadanía de que los delitos no se van a estar repitiendo, no va a haber impunidad, etcétera, pero no conocen ni siquiera a esa ciudadanía, no conocen la geografía local, no conocen los usos y costumbres de las comunidades y por tanto son gente ajena, son gente totalmente lejana de la realidad y no pueden aplicar una buena política policial porque no son policía de proximidad. Entonces, creo que habría que insistir muchísimo en que en las colonias y en las alcaldías de la Ciudad de México existan grupos de agentes y uniformados también que respondan a los resortes de la comunidad y de todos los días de la cotidianeidad de esta comunidad, porque de otra manera pues son ajenos a la problemática y no pueden darle una solución. Entonces, creo yo que una combinación de ambos factores, reconocer que aquí están representadas todas las mafias del país, pero también ver que es posible contener la violencia y dar seguridad a la gente a partir de un conocimiento de las policías de lo que son las comunidades. Así es, que cumplan con la función de lo que es la policía, una fuerza civil que está para guardar el orden. Le pido al equipo que nos grabe. Tú, César, has tenido que padecer muchas veces esos encontronazos con el crimen organizado. Muchas veces nos has contado, y hablando de Xóchitl Gálvez, esta circunstancia que rodea a los propietarios del borrego viudo, de cómo es que pues la gestión de Xóchitl Gálvez hubo una serie de irregularidades en cuanto a ese negocio. ¿Qué nos puedes decir sobre la seguridad de ese entonces y la seguridad ahora en la Ciudad de México, César? Mira, la verdad es que yo por eso lo he dicho y lo dije públicamente muchísimo antes de que ella fuera candidata, que para mí, por más que me quisieron decir que era una mujer honesta y que era una empresaria que se dedicaba a trabajar y que curiosamente había tenido que ver con la política, no se las compraba por una cuestión muy sencilla. Me tocó directamente formar parte del grupo de abogados de la taquería del Borrego Viudo. Para la gente que no conozca la taquería del Borrego Viudo, es una taquería muy conocida en la Ciudad de México, en donde se encuentra en la ahora alcaldía Miguel Hidalgo, anteriormente delegación, en donde por lo que es famosa esta taquería es que está abierta a las 24 horas del día. Es tal vez la única taquería en México donde las 24 horas del día se da servicio. Tiene un estacionamiento muy amplio y muchísimas veces la gente se ha atendido en el vehículo. Recordemos que en los tiempos de Miguel Ángel Mancera se negaba que existieran grupos criminales en la Ciudad de México. En específico se hablaba de narcomenudeo, ¿no? Como ya lo han dicho los compañeros, pero no se hablaba de grupos criminales como en la Unión de Tepito, no se reconocía.
Este grupo criminal, en conjunto con un grupo de trabajadores de los dueños del Borrego Viudo, eran dos dueños, dos hermanos, fallece uno, le deja al hermano el porcentaje que le correspondía, que era el 50%, y entre los demás hermanos del estado de Jalisco les deja el otro 50%, siendo el hermano don José que tenía la administración. Para no hacerles el cuento largo, creo que muchas personas que sí tienen conocimiento de qué fue lo que sucedió, un grupo oficiado por la Unión de Tepito con estos trabajadores se mete al Borrego Viudo, se presentan las denuncias, se hace del conocimiento a nivel local y nacional, y llega la que era delegada en aquel entonces, Xochitl Gálvez, y apoya al grupo que se estaba robando el negocio auspiciado por la Unión de Tepito. Lo he dicho, pueden meterse a buscarlo en Google, en donde vean Xochitl Gálvez y el Borrego Viudo, en donde desde aquel entonces, le estoy hablando hace 6 años, ya se habían hecho estas acusaciones. ¿Por qué? Porque ella se prestó para apoyarlo, y que incluso Miguel Ángel Mancera y el grupo de políticos que estaban en su gobierno apoyaron a estos personajes de la Unión de Tepito, y que años después se demuestra con las mismas fotografías las personas que ingresan al Borrego Viudo que están ligados con este grupo criminal de la Unión de Tepito. Y creo que hemos visto un cambio significativo. ¿Por qué? Porque a mí me tocó, por supuesto, como a muchísimos mexicanos, vivir en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador como jefe de gobierno. Posteriormente nos tocó ver el cambio cuando llega Marcelo Ebrard. La verdad es que Marcelo conoce de seguridad, creo que se hizo un buen trabajo, pero posteriormente llega Miguel Ángel Mancera. Y ahí es donde todos los índices delictivos se subieron, en donde vimos simulación, ¿no?, de actos en donde realmente se apoyaba a grupos criminales. Y cuando llega la doctora Claudia Sheinbaum, creo que uno de los puntos focales y más importantes que ella realiza es reconocer que la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México necesitaba tener facultades de investigación, y apoya para que se pueda dar el cambio, le da facultades de investigación a la policía, a la Secretaría de Seguridad, porque hay que recordar que la función primordial de la policía es prevenir los delitos, no la persecución como tal. Para que la gente lo pueda entender, y es algo que he tenido que estar explicando a algunos candidatos, ¿no?, que me han pedido opinión, no ubican o no entienden realmente sus asesores el porqué, el problema de la inseguridad. Cuando las policías, con este nuevo sistema de justicia penal, si una persona en este momento, y para las personas que nos están escuchando y que nos están viendo, lo puedan entender, si hoy una persona llega y te roba, y tú ubicas perfectamente a la persona que te robó, va, le dice a la policía, me acaban de robar, la policía se pone a buscar en los alrededores y no lo encuentra, tú tienes que forzosamente ir a presentar una denuncia ante el Ministerio Público para que se inicie una carpeta de investigación. La mayoría de la gente no lo hace de forma inmediata. ¿Y qué es lo que sucede? Supongamos que al otro día tú ubicas perfectamente a la persona que te robó y le dice a la policía, esa persona me robó el día de ayer, y la policía va y lo detiene. ¿Saben qué es lo que va a pasar? Esa detención va a ser ilegal. ¿Por qué? Porque no se llevó a cabo en flagrancia. Eso es lo que nos explica este nuevo sistema. Cuando la policía sí tiene facultades de investigación, y que ese es uno de los grandes éxitos que se tuvo en la Ciudad de México, desde que tienen noticia del acontecimiento criminal, ellos empiezan una investigación que no es necesario que vayan al Ministerio Público, porque tienen esa facultad de investigación. Por eso hemos visto que se han estado dando resultados por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la ciudad. Y ellos ya, para cuando llegan con el Ministerio Público, ya llegan con la investigación, ya llegan con los datos y medios de prueba, realizan una detención, se le entregan al Ministerio Público, y entonces sí, el Ministerio Público tiene la oportunidad de demostrar que la detención fue legal, que no fue necesariamente en flagrancia, porque tiene esas facultades. Creo que sería un modelo que se pudiera replicar en muchos estados de la República. Me han preguntado, y te voy a poner un ejemplo, ¿qué podemos hacer con ciertos puntos específicos? Como por ejemplo en Guanajuato, ¿no?, en donde vemos que hay un fiscal que no va de la mano de las necesidades de la sociedad. Pues la realidad es que los gobernadores podrían trabajar con el Congreso estatal, que son quienes pueden dar las facultades para crear fiscalías independientes en cada uno de los casos específicos. Por ejemplo, estamos hablando de la extorsión, ¿no?
que es un delito, que es el cobro de piso, en donde la mayoría de los estados no es un delito grave. Incluso a nivel federal no es un delito grave porque tendrías que demostrar que pertenecen a un grupo criminal y esa es una investigación distinta. Pero si tú calificas a ese delito, reformas la ley para que sea un delito grave, entonces sí tendrás la posibilidad de que cuando esa persona que está extorsionando, que está cobrando piso por medio de una fiscalía especial, que tiene las facultades y la capacidad para poder realizar el trabajo y que no vas a tener a un fiscal que está en contra de todo lo que intenta hacer un gobierno o que se siente el virrey del Estado, entonces vas a empezar a ver los resultados. ¿Por qué? Porque con policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana o de Seguridad Pública, que les da facultades de investigación, con fiscalías especializadas, entonces sí puedes tú empezar a dar resultados con la mayoría de los delitos de alto índice. Y así hay un sinnúmero de situaciones que se empiezan a dar, pero que sí hemos visto que por lo menos en la Ciudad de México sí se empezó a dar resultados. ¿Qué es lo que se necesita? Pues continuar con esa línea de trabajo que estaba dando resultados y darles mayor capacidad. ¿Por qué? Tenemos muchos estados de la República que tienen C2, C4, hasta C5, que son estas herramientas tecnológicas de cámaras para poderlos utilizar en esta lucha contra la delincuencia y la inseguridad, pero que simple y sencillamente están en desuso porque no tienen gente capacitada para poder utilizarlos. Entonces creo que es cuestión nada más de ver la realidad, de ponernos a trabajar y se van a ver los resultados. Sí, hay muchas circunstancias que podrían aplicarse. Estoy leyendo los comentarios de cómo la gente está muy interesada en las propuestas que nos están haciendo César Gutiérrez Priego, José Reveles, Francisco Cruz, en cuanto a la seguridad, en cuanto a lo que concierne precisamente a la Ciudad de México. Pero, queridos compañeros, permítanme cambiar el tema de volada. Hay informaciones de último momento, le pido al equipo que nos grabe. Por alguna extraña razón, la transmisión de Morena de esta conferencia de prensa que dio Mario Delgado junto al exministro Saldívar y a Romo, al ex también delegado de la Miguel Hidalgo, Víctor Romo, tuvo una serie de problemas en su transmisión. Hemos estado rescatando uno que otro momento importante de esta presentación, de esta conferencia. Y miren, el exministro Arturo Saldívar hizo duras acusaciones a la ministra Piña. Dio a conocer en una conferencia que algunos de sus excompañeros ahí en la Suprema Corte estaban siendo presionados por la ministra presidenta Piña para que no pidieran la renuncia del calderonista Reyes Rodríguez Mondragón al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Para sustituir al magistrado Reyes Rodríguez, entonces presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En ese contexto, en una sesión de 7 de diciembre de 2023, sesión de la Sala Superior del Tribunal Electoral, algunos magistrados y una magistrada hicieron saber que estaban siendo presionados para no provocar o propiciar la renuncia a la destitución de Reyes Rodríguez en la presidencia del Tribunal Electoral. Después trascendió que estas presiones venían precisamente de la ministra Norma Piña, la cual amenazó con llevarse a la Corte sin facultades para ello el tema de la elección del presidente o presidenta del Tribunal Electoral. Y en esas estaban las cuestiones cuando afortunadamente cometió el error de enviar a uno de los magistrados unos mensajes por chat amenazantes, intimidatorios, pero además en un lenguaje poco adecuado para esa investidura, y ante el riesgo de que esos chats fueran publicitados, la ministra Piña reculó y entonces fue que los magistrados del Tribunal Electoral y magistradas pudieron elegir a la nueva presidenta del Tribunal Electoral. Todo esto trascendió en su momento. Lo traigo a cuento porque es motivo de responsabilidad, pero también para darnos cuenta que no es ahora que se le ocurrió a la ministra Piña incidir, sino lo ha tratado de hacer. Intervención indebida de Norma Piña en el proceso electoral.
el uso faccioso de la Corte y del Poder Judicial de la Federación nos obliga a presentar una denuncia de inicio de juicio político en contra de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con fundamento en el artículo 7, fracciones primera y tercera de la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos, por realizar actos que redundan en un ataque a las instituciones democráticas, como lo es la autonomía del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, su organización y la determinación de su presidencia, así como por violaciones a derechos humanos e injerencia en los procesos electorales por la dolosa filtración del auto admisorio. La ministra Piña ha incurrido en responsabilidades que pudieran dar lugar a delitos, en responsabilidades electorales, en responsabilidades administrativas y también en responsabilidad política. Es indigno usar a la Corte para pretender obtener beneficios de una candidata de la derecha conservadora y para tratar de detener la reforma judicial que estamos empujando. Este actuar de Norma Piña lo único que demuestra es la necesidad y la urgencia de la reforma judicial. Y mira, no lo vio usted, pero hace unos momentos abandoné la toma porque hubo un apagón aquí de volada en el área donde me encuentro. Hay alerta de tornado aquí en la zona de Kansas City, así que si de pronto por ahí no me ven, bueno, pues aquí también está Paco, aquí está el maestro José Revis y por supuesto el queridísimo César Gutiérrez Priego. Le pido al equipo que nos grabe para platicar de esto contigo, Paco. ¿Qué te parece estos planteamientos tan fuertes que hace el exministro Arturo Saldívar? No solamente acusa a Piña de haber presionado a sus compañeros en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que no pidieran la renuncia del calderonista Reyes Rodríguez Mondragón, sino que están buscando un juicio político en contra de esa ministra. La realidad aquí, que tiene que ser también considerada, es que pues se está sentando un precedente Piña para que en un futuro sea ella la que enfrente acusaciones e investigaciones. ¿Qué opinas, querido Paco? Bueno, mira, Toño, primero es un precedente gravísimo, gravísimo. Está usar la Corte para amedrentar, que es lo primero que hace. Pero recordemos, lo dijimos aquí en Sin Censura en febrero pasado, cuando tuvimos acceso a documentos confidenciales del Consejo de la Judicatura Federal, 6 de febrero 2020, 9 de febrero, discúlpame, 2024, afirmamos que con base a documentos, documentos de la Corte, documentos del Consejo de la Judicatura, que la ministra Norma Lucía Piña Hernández estaba formando un ejército de soplones dentro de la Poder Judicial Federal, un ejército de soplones para, primero, controlar a todo el Poder Judicial, que tiene un promedio de 55,000 trabajadores entre el Consejo de la Judicatura, el Poder Judicial, la Suprema Corte y el Tribunal Electoral. Es decir, el Tribunal Electoral es uno de los brazos de la Suprema Corte, que estaba formando un ejército de soplones. ¿Para qué? No solo para controlar a la Corte, sino para enfrentar en forma directa o frontalmente a Claudia Sheinbaum Pardo. Lo que dijimos en febrero es que estos documentos, y los presentamos porque además los tengo bien almacenados, estaba concediendo la derrota de Xochitl Gálvez. No es que no la quieran ayudar, la están apoyando con este ataque frontal contra el ministro en retiro, Arturo Saldívar Lelo de la Rea. No, sí la quieren ayudar, claramente, pero ya tienen clarísimo que no va a ganar, que no tiene oportunidades. Entonces lo que están haciendo es agrupándose en la Suprema Corte, agrupándose a todos los grupos disidentes opositores, de derecha, claro está, a los grupos que la llevaron al poder, empezando por Enrique Peña Nieto, a través de quién, de Miguel Ángel Osorio Chong, Luis Videgaray Caso, Humberto Castillejos,
agrupándose ahí para presentar un frente sólido, uno, por las reformas o eventuales reformas. Entonces, dijimos entonces que ya estaban preparándose, el ataque contra el ministro es parte de eso. Hoy reaparece Peña, ayer en realidad con una entrevista en un sitio digital que se llama CEO, el CEO, no es casualidad la llegada de Arely Gómez al Congreso, tampoco es una casualidad, es decir, se están agrupando, ¿para qué? Para enfrentar a los eventuales cambios en el Poder Judicial Federal, que es el reducto último de esos políticos de derecha y de extrema derecha que entienden el neoliberalismo como una forma de vida o que entienden el dinero como una forma de vida. Entonces, lo que es hoy es producto de lo que dijimos en febrero, de los documentos que presentamos. Es un tema político, claramente que es un tema político. Hay intervención de la Corte, pero claramente hay que recordar lo que yo decía, no llegó Norma Piña a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por obra del Espíritu Santo. En esa época era una de las juezas y de las magistradas peor calificadas. De hecho, era considerada torpe, no lo digo yo, ahí están los exámenes, ahí está lo que se dijo históricamente, cuando el equipo de Enrique Peña Nieto, a través de Miguel Ángel Osorio Chong, de Luis Videgaray Caso y de Humberto Castillejos, que era el consejero jurídico de la presidencia, llevaron a Norma Lucía Piña Hernández a la Suprema Corte y luego también maniobran para que llegue a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, era claro un movimiento político, tenían definido, no sabían qué iba a pasar, pero hoy con el caos que hay en el equipo opositor, cada uno jala por su lado, el PAN va por un lado, el PRI va por otro, PRD va por otro, Claudio X González no sabe operar, Maximiliano Cortázar no ha sido un operador eficaz como lo fue en tiempo de Calderón, claro, porque ya no hay ese control sobre la prensa que podía haber, no tienen todos los recursos, hay una prensa independiente que va a publicar todo y que no se va a vender a Xochitl Gálvez ni con promesa de dinero. Entonces, en ese caos que hay, en el que un día tienen una narrativa, los vínculos del presidente con el narcotráfico, al otro día tienen otra narrativa, al otro día tienen otra narrativa, es decir, cuando no encuentran el hilo, de pronto aparece repentino o como por obra de la casualidad un golpe desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, ¿es un golpe político? Sí. Electoral también, para ayudar a Xochitl Gálvez abiertamente que sí, la van a poder ayudar. Mira, el problema con Xochitl Gálvez es que lo dijimos aquí, prácticamente creo que hay unanimidad, es una mujer muy limitada, es una mujer torpe, es una mujer que no da para más, no tiene tablas políticas, no entiende, quizás sabe cómo hacer moches, quizá entiende cómo se hace la triangulación de recursos desde el gobierno, pero no entiende lo que es la política, no sabe cómo está, si no le da para más, es muy limitada, entonces tiene una campaña, mira, yo no digo que se hunde su campaña porque yo nunca despegó, cuando la estaban inflando, nunca lograron inflarla, se les cayó rápido, así que hay un caos y cada quien hace política por su lado, la Suprema Corte por su lado, a los empresarios por otro, Claudio X González ya no sabe qué hacer, Xochitl pues está ahí nadando como dicen sola, pues es que siempre ha estado sola en medio de tiburones. ¿Quién iba a pensar que una mujer como ella podía sentarse a la mesa y manejar a Alejandro Moreno Cárdenas, a Marco Cortés, a Jesús Zambrano, Grijalva? Entonces, es una mujer que está muy acotada, limitada y todo. Entonces, en ese caos, pues, ¿qué tenemos? La intromisión de la Corte en el proceso electoral. ¿Por qué? No para salvarse, mira, no para salvar a Xochitl, sí es una ayuda, pero no para salvarla. A Xochitl nadie la salva más que sus encuestas, más que las encuestas propias, pero nadie la salva. Entonces, ¿qué están haciendo? La Corte en este caso, que sí ve un peligro para su futuro. Imagínate, llegando, Claudia toma protesta el próximo 1 de octubre. Yo digo Claudia porque doy por sentado que va a ganar,
Me parece que todavía a la guerra sucia le queda muchísimo, pero la oposición tendría que sacar un as bajo la manga, pero un as de esos que sea un monstruoso, para tratar primero impulsar a Xochitl Gálvez y que ella no abra la boca, en definitiva, que haga campaña, aunque no haga campaña, pero que no abra la boca. Entonces, solamente así yo vislumbro un triunfo de Xochitl Gálvez. Parece que ya las encuestas lo determinan. Entonces, ¿qué va a hacer la Corte? Ayudarla, sí, pero la Corte se está apertrechando en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Para qué? Para enfrentar eventuales cambios. ¿Puede este país funcionar sin Corte? Bueno, recuerda, independientemente de todas las cuestiones económico-financieras, en el gobierno de Ernesto Zedillo apenas tomó posesión, quitando la crisis de diciembre, la debacle del peso, Ernesto Zedillo tomó una posición fundamental para su gobierno, no le sirvió mucho, pero la tomó, presentar un proyecto de ley para desaparecer la Suprema Corte de Justicia de la Nación y reformar todo el Poder Judicial. Un mes este país funcionó sin Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin Consejo de la Judicatura, que es cuando se crea. Entonces, ¿puede funcionar, operar este país así? Claro que sí. Entonces, ¿qué están haciendo? Apertrechándose. ¿Qué pueden hacer? En el caso, una vez que llegue Claudia, tienen temor, mira, no a que llegue Claudia, tienen temor a que gane la 4T, el llamado Plan C. Lo van a ganar, eso ya estará a discusión, pero en la Corte tienen temor. Si Morena llega a ganar el Plan C, esa Corte desaparece, pero desaparece todo el Poder Judicial, el Consejo de la Judicatura, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es decir, tienen miedo a que verdaderamente haya una hecatombe opositora y Morena consiga el 70% o más del Congreso de la Unión, las cámaras de senadores, de diputados, y desde allí los desaparezcan. Entonces están armando un frente, te digo, no es casualidad la reaparición del presidente o de expresidente Enrique Peña Nieto, hay que verlo como un todo. Entonces todo mundo está tratando de llevar agua a su molino y todo mundo está tratando de ver cómo se salva, y esa es la Corte, está haciendo lo que puede, lo que puede intentar, y eso es como tratar de debilitar al equipo de Claudia Sheinbaum Pardo. El ministro en retiro, Arturo Saldívar Lelo de la REA, es fundamental en el equipo de Xochitl Gálvez. Mira, sí y no, porque no es una figura mediática que dé votos. Es una figura mediática en el sentido de que puede ayudar es lo que hace hoy, a desnudar a ese poder judicial que encarna Norma Lucía Piña Hernández a través de ciertas perlitas, pero él puede verdaderamente desmenuzar la corrupción ahí adentro. Tiene contactos, tiene amigos, la conoce, sabe cómo funciona. Entonces, es el miedo, yo digo, es el miedo de la Corte a lo que está pasando. ¿Es un golpe fuerte? Sí, pero aún así, aún en pleno, supongamos, sin conceder, hay cualquier cantidad de irregularidades, ya no las explicará César Gutiérrez Pliego, que es el que sabe de eso, pero supongamos que pudiera proceder un juicio contra el ministro Saldívar. Supongamos, bueno, en ese proceso él no tiene que dejar de apoyar a la 4T, él puede darle las guías, las claves para reformar al Poder Judicial. Entonces, lo que hace hoy, te digo, para mí la Corte lo que está haciendo es ya concediendo la derrota de Xochitl Gálvez, y está pertrechándose. ¿Para qué? Para enfrentar a Claudia Sheinbaum, que no les preocupa tanto, sí, en la medida que no gane las 3/4 partes Morena, el Congreso de la Unión. Si Morena gana el 3/4 partes del Congreso de la Unión, yo tengo la impresión, como muchos, de que una de sus principales tareas y las primordiales es la reforma al Poder Judicial de la Federación. Es un caso complejísimo, pero hay que ir armando y tejiendo fino las redes del poder, Toño. Así es, y además la que podría enfrentar las consecuencias directas de sus actos, pues es nada más y nada menos que la ministra Norma Piña. Oiga, estamos preparando un enlace con el diputado Alejandro Robles, candidato de Morena y sus aliados a la Diputación Migrante. En unos momentos más lo tendremos aquí. Hay muchas preguntas que hacerle, hay que ver cómo le fue en el debate de anoche. Pero antes de cualquier cosa le pido al equipo que nos grabe para escucharlo también usted, maestro José Reveles. ¿Qué opina de estas declaraciones del exministro Arturo Saldívar? ¿Cómo quiere que conduzca esto en cuanto a la solicitud
de un juicio político a la ministra Norma Piña? Mira, lo que se está poniendo en evidencia y está ya sobre la mesa es que la Suprema Corte ha metido su pie en la cuestión electoral, en la cuestión política, cosa que indebida, no es su función. Y desde hace bastante tiempo se dijo que esta próxima elección parecía que apuntaba a una decisión en tribunales y no en las urnas. O sea, parece que tiene todo el apoyo para cualquier demanda de irregularidades que hagan caer, si no caer, por lo menos debilitar hasta al extremo los resultados de las elecciones, viendo justamente lo que sea Paco, viendo perdida a la candidata opositora. Entonces, creo que es más que evidente el apoyo a esta candidata y es más que evidente el ataque a la candidata Sheinbaum a través del ministro Saldívar, porque entre ellos, más allá de que pertenezcan al mismo Supremo Tribunal, o hayan pertenecido en su momento al mismo tribunal, hay diferencias que se han ido haciendo más grandes. Hay sobre todo una forma de ver la corrupción interna y la intromisión de la Suprema Corte y los tribunales en temas que no les corresponden, al grado de que en este momento está en circulación un libro que se llama El Cártel Judicial, que está saliendo a circulación justamente en estos días, hablando de estos temas porque son evidentes, ¿no? Durante mucho tiempo la Suprema Corte ha estado como aislada del escrutinio público, es impenetrable tanto en sus dineros como en sus fideicomisos, como en sus decisiones internas, como en sus sanciones a los propios miembros a través del Consejo de la Judicatura, ¿no? Y todo esto va a salir a relucir en esta polémica, en este pleito que ya se hizo entre la ministra Norma Piña y el exministro Saldívar, porque creo que ella cometió el error de escogerlo como enemigo y en este terreno tiene muchísimo que perder ella, que tiene el cargo, y no él, que ya no lo tiene, ¿no? Sino que está simplemente apoyando a la candidata que muy posiblemente puede ser la ganadora. Entonces, hay intromisión indebida de la Corte en cuestiones políticas. Es como si fuera un cuarto partido, además del PRI, del PAN y del PRD, la Corte fuera un cuarto partido en apoyo a Xóchitl Gálvez, ¿no? Entonces, esto no tiene precedentes en el país porque es totalmente descarado, no hay ningún ocultamiento de las intenciones y, por supuesto, está con los poderes fácticos que también apoyan a la candidata opositora, que yo insisto y apoyo lo que dice Paco, con una candidata que no tiene pues ningún conocimiento, ningún tamaño, ninguna personalidad, ningún alcance realmente que valga la pena, como se demostró en el más reciente debate de los aspirantes presidenciales, y que está llena de ideas comunes, dice cosas que después se arrepiente de decirlas al día siguiente, ¿no? Alguien que menosprecia a personas que si llegan a los 60 años no tienen un patrimonio importante en este país, como si
fuera un pecado rentar un departamento a los 60 años, en fin, creo que se ha llenado de errores que lo que corroboran es que no tiene la posibilidad de aspirar al máximo cargo de la elección de este país. Eso es lo que yo observo, sobre todo la entrada indebida de la Corte en temas políticos electorales que no le corresponden. Y miren, me dicen que ya está conectado por ahí el diputado Alejandro Robles. Mire, estamos en esta conversación, esta mesa de análisis. Era el turno del queridísimo César Gutiérrez Priego. Ofrezco disculpas a César. Vamos rápidamente con Alejandro Robles y le pido al equipo que nos grabe. Primero lo saludamos con mucho gusto. Es el candidato de Morena a la Diputación Migrante por la Ciudad de México, conocido aquí en Sin Censura, el estimado Alejandro Robles. ¿Cómo le va, diputado? ¿Qué dice? Bienvenido a Sin Censura. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Aprecio mucho la generosidad del espacio de Sin Censura y pues a la apreciable audiencia, sobre todo a nuestros camaradas connacionales, a todos los migrantes. Bueno, pues ayer se enfrentó a un debate medio raro, si me permite decirlo, un debate que tuvo por ahí con este personaje del PAN, Raúl Torres, y otros candidatos. ¿Qué nos puede decir pues después de ese debate? ¿Cómo se sintió? ¿Siente que ganó diputado Robles? ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, ganamos sin duda y muy decepcionado de que esa curul esté ocupada por una persona antimigrante. Pude apreciar lo que es racista, xenofóbico. En fin, es una usurpación la que hay en el Congreso de la Ciudad de México y esperemos que el 2 de junio el pueblo capitalino que vive más allá del territorio nacional nos permita reivindicar esa curul a la causa de nuestro movimiento para que podamos estar trabajando iniciativas en favor de nuestra comunidad, no nada más de los mexicanos que están fuera del territorio, sino de los pueblos hermanos que están pasando por el nuestro. ¿Por qué nos dice que es racista, xenofóbico y antiinmigrante su rival Torres, Alejandro? Uno de los temas era también la atención de los migrantes en la Ciudad de México y muy contundente dijo que no iban a haber ningún tipo de recursos que fueran a privar a mexicanos o a capitalinos de presupuesto, es decir, para los que vienen pidiendo auxilio, protección o con el deseo de una nueva vida, nada, ¿no? Ni un vaso de agua. De todo lo que nosotros reclamamos del racismo estructural estadounidense, pues nosotros con esta postura de este diputado, pues tendríamos que replicarlo. Y eso por decirlo menos. Entonces, además de que, como se lo comenté, varios vecinos de él me buscaron porque vive en un moche en City Towers, Green Black, y es vecino de Taboada, de Mauricio Toledo, de Mendoza, y a quien dicho sea de paso coloca como suplente es la coordinadora de administración, la presidenta de administración de la unidad, de este complejo habitacional. Es decir, no solo es un antimigrante, que es un despropósito por ya decirlo menos, sino también es un distinguido gestor del cártel inmobiliario. Eso es lo que yo te puedo decir, lo decepcionante de esa figura dentro del Congreso de nuestra ciudad actualmente. Y le voy a pedir... y habla inglés como Xóchitl Gálvez, además. Presume. Sí. Y le voy a pedir al equipo que nos grabe, diputado, para preguntarle entonces cuál es la propuesta de Morena y sus aliados, cuál es la propuesta de Alejandro Robles, qué le propone Alejandro Robles a mexicanos como su servidor, originarios de la Ciudad de México y que radican, porque yo radico en Kansas City, Missouri. ¿Qué es lo que nos propone? ¿Qué es lo que usted está proponiendo en su campaña? Estamos introduciendo la ley de retorno para que precisamente todos los capitalinos que regresen a nuestro país, en nuestra ciudad, tengan todas las facilidades, el acceso a la educación, a la salud. Estamos también planteando la ley para la atención de mexicanos, de capitalinos en el exterior,
y en la misma estamos planteando la oficina de movilidad humana que tenga la unidad de mexicanos en el exterior y prevé la creación de una tarjeta de, podríamos llamarlo como están usando mucho lo de Chilango, una Chilango Card, que vendría a ser una tarjeta que pudiera ser la identificación para todos los accesos, para todos los beneficios de los programas de la Ciudad de México, que pueda servir también para renovar nuestra licencia. Por ejemplo, tú si tienes el privilegio de gozar de la licencia permanente, bueno, de la licencia permanente y la extravías, que tú puedas tramitarla desde el consulado gracias a un convenio que se firmaría desde esa coordinación de movilidad humana. Le voy a pedir también al equipo que nos grabe para preguntarle, ¿usted dónde radica en estos momentos? ¿Por qué puede representarnos como diputado migrante? ¿Es migrante como nosotros? No es correcto. Como Raúl Torres, que usted dice que vive ahí en City Towers y etcétera. ¿Usted es migrante? ¿Dónde radica, Alejandro? Es correcto. Yo dejé este país, bueno, tuve que salir en 2016 de nuestro país. Radico en Toronto y desde el 2021 pude regresar porque como persona protegida yo no podía ir y venir naturalmente y una vez electo conservo mi residencia en Toronto. ¿Y por qué tuvo que salir? ¿Nos puede contar? ¿Puede ampliarnos un poco más? Se ha dicho por ahí, de hecho hay varios artículos que plantean que, bueno, fue amenazado, ¿es cierto esto? ¿Nos puede contar un poco al respecto, Alejandro? Efectivamente, yo quería estar en Morena, yo quería apoyar al presidente, bueno, al hoy presidente López Obrador, y en aquel entonces había un grupo que encabezaba Mauricio Toledo que impidió que yo pudiera hacer mi activismo en Coyoacán. Me amenazó de muerte, llegó no solo a mí, sino a mis hijos estando pequeños, y llegó más allá de la campaña de odio que desató en aquel momento en contra de mi persona, logró el apoyo de Miguel Ángel Mancera para fabricar un delito y llevarme a prisión. Tuve oportunidad de evitar esa aprehensión, la estuve combatiendo legalmente, tuve un desplazamiento interno, estuve en la Sierra de Puebla, estuve en Quintana Roo, y finalmente cuando agoté el recurso de la última instancia, tuve que mejor abandonar el país por seguridad. Llevé mi caso en Canadá y gocé de la protección como un refugiado. Ya para cerrar, y le pido al equipo que nos grabe, ¿qué es lo que le dice usted a los votantes, a todos esos mexicanos, esos chilangos y chilangas que pues les llegará su boleta a su domicilio, que podrán votar de manera electrónica o bien seleccionaron uno de los 20 consulados? ¿Qué les dice usted antes de despedirse aquí en Sin Censura? Que ejerzan su derecho, que así como nosotros queremos conquistar los derechos en el lugar donde nos encontramos, así como peleamos por nuestra residencia, por nuestra ciudadanía, no implica que nosotros dejemos de ejercer los derechos de nuestro país, sobre todo ahora que podemos saber que un buen gobierno es garantía de que nuestros seres queridos, de que nuestras familias tengan una mejor condición. Muchas veces la derecha descalifica y dice que como el dólar ya no está por las alturas, pues los migrantes estamos enojados, pero realmente a nosotros como migrantes, más allá de que el dólar tenga un costo menor, la satisfacción que tenemos es que nuestras familias tienen una mejor condición, un poder adquisitivo mayor, que hay mejores salarios en nuestro país, y eso es motivo de orgullo, independientemente de si nuestros ingresos en el exterior tengan pierdan poder, ¿no? Pues le agradecemos mucho, diputado Alejandro Robles. Esperemos que no sea la única vez que nos podamos reunir, que podamos platicar aquí en Sin Censura. Y pues aquí estamos. No sé si quiera compartirle al público consentidor de Sin Censura sus redes sociales para que se pongan en contacto.
Sí, Alejandro Robles, en el caso de X es Alejandro Rob MX, y TikTok también como Alejandro Robles. Un saludo a Vicente, por favor. Se los aprecio mucho esta entrevista a Sin Censura. Claro que sí, Alejandro, lo saludo con mucho gusto, Antonio Ruiz. Ahí tiene usted nada más y nada menos que el candidato de Morena a la Diputación Migrante por la Ciudad de México, Alejandro Robles. Por cierto que intentamos en su momento entrevistar a Raúl Torres, pero nunca nos respondió la llamada. Pero bueno, ahí queda también pendiente. Muchas gracias. Y bueno, regresemos a nuestra mesa. ¿Qué le parece al equipo de Sin Censura que regresamos a la mesa con muchísimo gusto? Le ofrezco una disculpa al queridísimo César Gutiérrez Priego, que pues nos dio las facilidades para continuar con esta mesa después. Gusto. Le ofrezco una disculpa al queridísimo César Gutiérrez Priego, que pues nos dio las facilidades para continuar con esta mesa después, y gran menos equipo. Exactamente, querido César, bueno, tú estás ahí como el experto también para hablarnos de las irregularidades a las que se podría enfrentar la Suprema Corte en estos momentos al entablar una especie de investigación luego de una denuncia anónima en contra de Arturo Saldívar. ¿Tú crees que tiene fundamento Saldívar para buscar un juicio político en contra de la ministra presidenta Norma Piña, como ha advertido? Mira, yo incluso acabo de tuitear que se inicia la guerra del Poder Judicial. ¿Y por qué lo digo así? Estamos viendo claramente que la oposición ya lo sabe, que Xóchitl Gálvez ni noqueando empata, ¿no? Saben que está perdida la presidencia de la República, pero ellos lo que buscan es que no se pueda llevar a cabo el plan C, porque si se lleva a cabo el plan C, entonces sí habría la posibilidad de reformar el Poder Judicial. Y hay que ser muy claros, Toño. De acuerdo a la denuncia que se presenta en contra del ministro en retiro Arturo Saldívar, la realidad es que pues, es una investigación de carácter interno para cuestiones meramente administrativas, sanciones administrativas, porque en caso de que él fuese encontrado culpable y que además la resolución no se va a llevar a cabo antes de las elecciones del próximo 2 de junio, obviamente tiene un interés meramente político, y además el hecho de la forma en cómo lo filtraron, la forma en cómo lo hicieron, ¿no? Creo que esa parte es muy importante. Y yo lo decía el día de ayer en algunas entrevistas que me hicieron, que no veríamos a Arturo Saldívar que se iba a quedar de brazos cruzados, que obviamente él iba a contraatacar. Y aquí vemos que él ya está contraatacando. Lo único que nos deja claro, tanto la postura de la Suprema Corte de Justicia respecto a la presidencia de Arturo Saldívar y a su vez la forma en que ahora Arturo Saldívar está haciendo el conocimiento, los recursos que él hará valer, las denuncias que él presentará, las cuales sí, por supuesto, que tienen un fundamento jurídico, por supuesto que se pueden realizar, es que pues sí existe corrupción en el Poder Judicial. Lamentablemente así es, porque si ambas partes, ¿no? El expresidente de la Suprema Corte de Justicia, que hay que recordar que el presidente de la República le había solicitado que para que cumpliera con el tiempo de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, él se le diera la posibilidad de estar un año más, ¿no? Alargar ese periodo como presidente de la Corte, y el mismo ministro no lo aceptó, incluso el voto en contra de que se pudiera llevar a cabo. Y recordemos cómo llega la ministra Piña. La ministra Piña, contrario a lo que muchas personas puedan analizar o pensar, pues por supuesto que tiene los méritos para ser presidente de la Corte de acuerdo al currículum que tiene. Pero hay que recordar que ella llega después de los ataques que se dan en contra de la ministra Yasmín Esquivel, quien era la candidata realmente del presidente de la República, y con todas estas filtraciones de un supuesto plagio de tesis, y digo supuesto plagio de tesis porque hasta que no se compruebe y existe una resolución, pues no podemos hablar, es lo que yo les explicaba, la presunción de inocencia no es a gusto, no podemos decir, para mí esta persona es culpable. Bueno, esa es tu opinión, pero la presunción de inocencia, nos guste o no, tiene que ser para todas las personas, y hasta que no existe una resolución por parte de una autoridad judicial, no podemos decir más que presunción, ¿no?
Y es como llega la ministra, se ve como una segunda opción para que se pudiera llevar a cabo, porque recordemos cómo fue todo esto. Y hay que entender que el Poder Judicial es un poder autónomo que no pertenece al Ejecutivo Federal. Nuestro país está dividido en 3 poderes. El Ejecutivo, que es el presidente de la República, y todos los secretarios que emanan del Ejecutivo. Está el Poder Legislativo, que se compone por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, y el Poder Judicial. El Poder Judicial tiene que ver con los ministros, magistrados, jueces y todas las personas que pertenecen al Poder Judicial Federal. Y de la misma forma están divididos cada una de las entidades de la República, que son los estados de la República Mexicana. Cuando nosotros entendemos que hay un pleito y que ese pleito tiene que ver por la supervivencia del Poder Judicial, como lo entendemos y lo conocemos hasta el día de hoy, pues por supuesto que va a ser una guerra de dimensiones desconocidas. ¿Por qué? Porque por supuesto que para que al ministro Saldívar lo pudiesen sancionar, porque hay que recordar algo, realmente no hay una acusación directa en contra del ministro Saldívar, sino de gente cercana al ministro Saldívar. Y parecería que incluso hay fuego amigo cuando escucha a una persona como Hernán Gómez por este libro que él escribe, que ha sido ya retomado por la oposición, incluso por la misma Xóchitl Gálvez, de Traición en Palacio, ¿no? En donde él pues incluso se atreve a recomendarle a Claudia Sheinbaum que baje a una persona como Arturo Saldívar. Y coincido con los compañeros cuando dicen que Arturo Saldívar no le suma votos a la campaña de Claudia Sheinbaum, pero sí es una herramienta y un personaje muy importante, porque dime quién puede conocer de mejor manera la forma en que se podría reformar el Poder Judicial. Hay muchos puntos que se han comentado en la reforma que yo como litigante a lo mejor no estoy de acuerdo, pero de que es necesaria una reforma del Poder Judicial, es necesaria, mi querido Toño. ¿Por qué? Porque cuando escuchas al expresidente de la Suprema Corte de Justicia que existe corrupción por parte de la actual presidenta de la Corte, y ves que hay una denuncia anónima, y para los que somos litigantes, nada más como un análisis, o las personas que han tenido que estar involucrados en un litigio, díganme cuántas quejas que se presentan en el Consejo de la Judicatura Federal realmente se llevan a cabo como tal. La mayoría son desechadas con todo y que se ofrecen las pruebas. Y además la venganza de los jueces es grande y es importante, ¿no? Yo la he tenido que vivir de forma personal. Pero, Toño, dicen que en esta vida hay que ser valiente, no solo de palabras, sino también de hecho, ¿no? Entonces, me parece que por lo menos, de acuerdo a lo que estamos viendo en esta guerra del Poder Judicial, de que existe corrupción, existe corrupción. Si el expresidente de la Corte está diciendo que la actual presidenta hizo actos con apariencia de delito y que hay corrupción, y a su vez están acusando con denuncias anónimas, ¿no?, que les dan una celeridad impresionante, cosa nunca antes visto, pues por supuesto que por lo menos sí hay un gran tipo de corrupción, y por lo menos nos estamos dando cuenta que sí tiene un altísimo índice de cuestiones de carácter político. ¿Por qué? Saben que Xóchitl Gálvez está perdida, saben que Xóchitl Gálvez no va a ganar la presidencia de la República. Como se dice, ni noqueando empata, pero ellos lo que quieren es que no se lleve a cabo el plan C, y que algunas entidades federativas, que son algunos estados de la República, donde ellos manejan de acuerdo a sus números, que tienen posibilidades, es lo que ellos quieren. Ya se dieron cuenta que teniendo ciertos espacios para poder ir y camuflajearse, les ha servido y les ha ayudado para poder aguantar, porque esa es la intención de ellos, aguantar 6 años más, pero que no haya la posibilidad del plan C, porque si se da el plan C, van a reformar el Poder Judicial, y ya no va a haber un Poder Judicial como el que conocemos hasta el día de hoy. Así es, no solo lo van a reformar, sino que yo insisto, muchos de estos, en estricto sentido, y tras implementarse esa reforma, muchos de ellos se enfrentarían las consecuencias de sus actos por fin. Vamos a ver qué pasa. Todo pinta que va a estar muy, muy interesante. Y yo les quiero agradecer, queridos compañeros, que hayan participado con nosotros en esta tan importante mesa de análisis, tan pues fuerte, que ilumina, que saca de dudas. La gente está escribiendo mucho en nuestros chats. Estábamos contigo, César. Por favor, compártenos tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo. Mira, Toño, yo lo que manejo personalmente es mi cuenta de X, anteriormente Twitter, que es @CésarGutiPrim. Hago algunas videocolumnas que luego subo en mi página de YouTube,
o en TikTok, y que compartan también el blog de Información Militar y Seguridad Nacional Campo Marte. Y agradecerles, para mí siempre es un placer estar con Pepe y con Paco. La verdad es que existen muchas coincidencias. A Paco lo sigo desde hace muchísimos años, al igual que a Pepe, y he tenido la oportunidad de convivir con ellos, de estar con ellos. Son personas a las cuales les tengo mucho aprecio y mucha admiración, y agradeciendo como siempre aquí en mi casa, que es Sin Censura, el que podríamos estar juntos, aunque a veces por la complejidad de los tiempos llegamos a no participar como la semana pasada. Para mí era muy importante esta semana que estuviéramos aquí, para que no se pensara, ¿no?, que pudiese haber algún tipo de distanciamiento, cuando pues somos de casa y siempre vamos a apoyar a los de casa. Muchas gracias, César, de verdad que sí, esto significa mucho para nosotros, y pues es claro eso, somos todos una gran familia, y no sabes lo mucho que te reconocemos y agradecemos siempre este tipo de deferencia que tienes con nosotros. Muchas gracias. Vamos de atrás para adelante. Maestro Reveles, también yo sé que usted no tiene redes sociales, pero le queremos agradecer su participación, y bueno, pues igual nos puede comentar sobre sus libros que está publicando. Bien, Toño, estamos, ya salió ahora sí a librería el más reciente de los libros, que es Necropolítica y Narcogobierno, y se va a presentar el 7 de mayo en el sótano de Miguel Ángel de Quevedo, martes 7 de mayo. Y ahí vamos a estar. Y agradezco mucho la invitación, y aquí saludo con enorme gusto a César, a Paco, a Toño mismo. Muchas gracias. Gracias, maestro José Reveles. Paco, pues comenzábamos contigo. También, por favor, compártenos tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo. Toño, pues mira, yo primero quiero agradecerles a César, sabe que la admiración es mutua. Pepe, pues también, que tengo muchísimos años de conocerlo. Debo decir, Pepe fue la primera persona que reseñó uno de mis libros, Cártel de Juárez, para el periódico, el suplemento editorial cultural del periódico Reforma. Y a ti, Toño, pues, ¿qué te puedo decir? Igual, creo que vamos a tener un mes y medio muy interesante. Yo lo que puedo esperar es que la guerra sucia se endurezca, se envilezca, y veamos cómo lucha la derecha por la sobrevivencia, por mantenerse, ya no en el presupuesto, porque muchos de ellos están fuera, pero mantenerse con vida política. Y eso va a ser para mí, en las próximas 6 semanas se van a definir muchas cosas, Toño, más allá de la simple elección presidencial. Y a los tres, de veras, un abrazo fraterno, y muchas gracias, Toño, como siempre. Y además y mis redes sociales, @ Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, y hay que ver el libro de Pepe, Necropolítica, que ya lo veremos a partir de la próxima semana, Toño. No, y también hay que tomar muy en cuenta que se viene ya la sentencia de Genaro García Luna, y bueno, aquí por supuesto que ustedes junto con Vicente van a estar más que invitados para que podamos hacer los análisis correspondientes, queridos compañeros. Ya lo tiene usted a los escritores y periodistas, a Francisco Paco Cruz, el maestro José Reveles, y por supuesto a nuestro abogado, el especialista en Derecho Penal, Derecho Militar y Seguridad Nacional, César Gutiérrez Priego, aquí en todo respeto, no hay ni un solo medio que tenga a estos dos titanes, sí, y a este cabrón mitotero como yo, sí, ¿no?, para poder hacer un análisis. Créeme, te lo puedo decir porque me ha tocado estar con ellos en otros espacios. No hay nadie que, salvo Sin Censura, nos tenga los tres juntos. No, lo he dicho siempre, de verdad, esta falacia que sacó Krause de que Latinos es el proceso de los 70 es tan infame, tan infame, cuando verdaderamente nosotros sí. El Schiller de esta época, entonces estamos jodidos, con todo respeto. O sea, sí, de esta época estamos jodidos. Krause, fíjate, Krause, sí. Aguilar Camín, no, hombre, cuando antes tuvieron a paz, no, sí estamos bien jodidos. Ustedes, con los libros que ustedes han escrito, con las investigaciones que ustedes han estado realizando, bueno, se los comen para el desayuno cualquier día de la semana, y el domingo 2 veces porque hay buffet. Sí. Por eso es que para mí es un verdadero honor siempre compartir micrófono con ustedes, y se los agradezco infinitamente. Sí es el verdadero referente
de periodismo libre e independiente en los medios de comunicación. Muchas gracias, compañeros. Les mando un abrazo.